Bienvenidos. Durante el día de hoy estaremos disertando sobre un interesantísimo tema como lo es la comunicación pública, la participación y las redes sociales, tema especialmente preparado para el postdoctorado en Gerencia Pública y Gobierno de la Universidad Rafael Belloso Chacín. En esta sesión trabajaremos cómo la comunicación pública y la participación ciudadana constituyen un elemento o dos elementos fundamentales para darle fortaleza, para contribuir con la construcción del capital social, el cual es un elemento crítico y fundamental en el desarrollo, en el crecimiento de los países de nuestra región. Entendemos por capital social como plataforma del desarrollo y fundamentados en el autor Bernard Klickberg en su texto Más ética y más desarrollo, entendemos que el capital está constituido de cuatro formas. El capital natural, que está formado por la dotación de los recursos naturales con los que cuenta un país. El capital construido, que indudablemente es la infraestructura, los bienes de capital, los componentes financiero y comercial de cada una de esas regiones. El capital humano, que es medido a través del grado de nutrición, la salud y la educación de su población. Y el cuarto, que es el capital social, constituido por el grado de confianza existente entre los actores sociales que integran ese país, entre las normas de comportamiento cívico practicadas por la población de ese país y el nivel de asociatividad que lo caracteriza. Hay cuatro elementos fundamentales que constituyen la plataforma para el desarrollo del capital social y ellos son la creación de estructuras sociales más horizontales, el número de asociaciones culturales y deportivas que tiene esa región, esa comunidad, ese país donde estemos midiendo el capital social, el índice de lecturas y de alfabetización real de cada uno de esos países y, por supuesto, el índice de participación ciudadana, que constituye uno de los elementos fundamentales del tema que estamos tratando hoy. El capital social, entonces, concluimos que está constituido por los niveles de confianza, de comportamiento cívico, el grado de asociatividad, todo ello a través de un eje fundamental que es la cultura de esa comunidad o país que está, en el cual estamos desarrollando nuestra investigación. Esa cultura tiene que ver con tres elementos básicos: cultura y políticas sociales, cultura y valores y cultura e integración social. Y es aquí, en cultura e integración social, donde a través de conceptos como la creación de espacios culturales, creación de espacios deportivos, el concepto de cultura versus delincuencia, apalancados en los valores, en la plataforma ética de esa comunidad, podemos decir que estamos constituyendo el capital social a través de un proceso estratégico de tomas de decisiones que se da en esa región o esa comunidad que estaríamos evaluando a través de la participación de los grupos de interés y a través de un elemento fundamental como es consultar la base, es decir, fomentar la participación de tal modo que pueda darse una retroalimentación del sistema, no solamente los valores o políticas que se dictan desde los gobiernos de cada uno de los estados, sino de la participación ciudadana que retroalimenta ese sistema, permitiendo que se construya lo que se denomina capital social. ¿Cómo influye entonces la comunicación y la participación ciudadana en la construcción de ese capital social? Tiene que ver con la nueva forma de concebir la comunicación en el hecho público, una comunicación que se está dando a través de una presencia cada vez más importante de los medios de comunicación en la participación ciudadana, donde tenemos a un objetivo político trabajando a la comunicación como un elemento fundamental para incentivar la participación de sus ciudadanos y de todos sus grupos de interés a fin de crear las bases para una mayor capacidad de acceso de la ciudadanía en la toma de decisiones de cada uno de los gobiernos locales o regionales. De lo que se trata en este sentido es de informar y orientar a la ciudadanía a fin de que puedan coordinarse acciones clave para la generación de gobiernos donde la participación ciudadana sea fundamental y contribuya a la creación de esa nueva sociedad y a la construcción de ese capital social que, como mencionamos al inicio de nuestra conferencia, debería ser o es la base del desarrollo de las sociedades. Hoy en día, comunicación y participación ciudadana son dos conceptos complementarios y causales.
Uno, porque contribuyen a nutrir elementos de gobernabilidad en sociedades más complejas, y dos, porque ayudamos a satisfacer a través de esa combinación, de esa sinergia entre comunicación y participación, ayudamos a contribuir a satisfacer las demandas y establecer un cogobierno ciudadano clave, que es un elemento legitimador de los gobiernos. Básicamente, ¿cómo definimos entonces comunicación y participación ciudadana y ese concepto que los vincula? Se da, como nos menciona el autor Luksic del año 2009, en la medida en que los canales, procesos y criterios son aceptados por la ciudadanía. Esto hace que se hagan parte de esos procesos institucionales y de hecho contribuyan con la orientación hacia la participación no solo de la base ciudadana que está en ese momento involucrada, sino a la incorporación de nueva participación ciudadana en la medida en que este concepto se va constituyendo. ¿Cómo se fortalece esa relación entre el capital social, la participación ciudadana y la comunicación, para que luego entremos a vincular las redes sociales con estos tres elementos fundamentales a través de una comunicación dialogística, a través de una comunicación en múltiples vías, una comunicación más horizontal? Tenemos que entender que la comunicación no es un objeto a controlar, es un objeto a utilizar de la mejor manera, como una estrategia para fomentar la sociedad, para fomentar la participación, a trabajar la comunicación como dentro de todos los procesos de emprendimiento comunitarios y gubernamentales, y entender que debemos tener canales abiertos, democráticos y participativos para que la comunicación sea un elemento fundamental para fomentar la participación ciudadana como base de la construcción de ese capital social. En este sentido, ¿cuál sería el papel de las redes sociales? Sabemos que las redes sociales son formas de interacción social definidas como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. Estas redes sociales se han fortalecido en los últimos años con la aparición de nuevos mecanismos y herramientas y conceptos tecnológicos que han colocado estas redes sociales en el clic de uno de nuestros dedos, de tal manera que se ha agilizado, que ese fortalecimiento de las redes sociales tiene que ver con que ahora tenemos mayor velocidad en la emisión de mensajes, en la participación y en la recepción de ese feedback como tal. Las redes sociales en Internet tienen la posibilidad de permitir que personas que están inclusive distantes en ámbitos y a través de fronteras puedan comunicarse e interactuar y contribuir a incrementar el índice de participación ciudadana que podemos tener en los gobiernos. Las redes sociales son sistemas abiertos y se van construyendo con cada miembro de la red que aporta un elemento diferente y dan a la comunidad una posibilidad de tener mayor pluralidad, de tener mayor cantidad de información, de visiones en relación con un problema. Tenemos el nacimiento del ciudadano 2.0 en nuestra era digital. Ellos permiten que las redes sociales sean construidas de abajo hacia arriba, puedan alimentar todos los procesos que un político que está generando una política pública desde un Estado, desde un gobierno regional, desde un gobierno nacional, pueda recibir de manera prácticamente inmediata ese feedback, esa participación ciudadana que contribuiría o que debe contribuir a enriquecer las políticas y las decisiones que se estén tomando en los gobiernos, en que ayudan las redes sociales a que la difusión sea mayor, a que todos los ciudadanos tengamos mayor participación, a que haya mayor agilidad y mayor rapidez en la respuesta, en el feedback, en la retroalimentación a ese proceso, ya que definitivamente se esté generando para el futuro una consolidación de la cultura de la utilización de las herramientas de tecnología, de información y de comunicación, que son las que están dinamizando la construcción de sociedades alrededor del mundo. ¿Cómo conectamos entonces comunicación pública con participación ciudadana, con capital social a través de nuestras redes sociales? Podemos utilizar y decir que podemos utilizar las redes sociales como un instrumento de educación no solamente para los ciudadanos que están en este momento participando activamente en ese enriquecimiento del proceso
comunicacional en dos direcciones, desde quienes toman decisiones hacia las comunidades y desde las comunidades que a través de esa retroalimentación pueden alimentar el sistema, pueden enriquecer el sistema, sino como un instrumento de educación hacia las nuevas generaciones, las que se están creando en los sistemas de educación primaria o básica, en los sistemas de educación secundario más avanzada, para el poder contribuir a que el capital social definitivamente en el futuro tenga una base desde nuestra educación, desde nuestras escuelas, desde nuestros jóvenes y lograr que ese ciudadano del futuro definitivamente utilice las redes sociales como un instrumento de participación ciudadana que desde su perspectiva comunitaria como tal, contribuya al enriquecimiento, a la creación, a la toma de decisiones y a la generación de políticas públicas de los gobiernos de una región.